Muy buenos días, familia y amigos, ¿cómo estamos? Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor para adorarle juntos. A mí me alegra muchísimo estar con ustedes el día de hoy. Quiero animarlos a que mantengan sus Biblias abiertas en Apocalipsis capítulo 6. El día de hoy hablaremos sobre cómo mantenernos firmes en la fe en medio de un mundo que se desmorona. Today we'll talk about how to stand firm in our faith in the middle of a world that it's falling apart. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Amén. No podemos negar que vivimos en un mundo marcado por el sufrimiento. Tampoco podemos marcar que hay demasiada injusticia en este mundo y mucha confusión. We live in a world marked by suffering, injustice, and confusion. Y por esta razón muchas personas se preguntan, si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad en este mundo? Lo que muchos no saben, lo que muchos ignoran es que las Escrituras no omiten esta realidad, sino que más bien la enfrentan de una forma muy directa. De hecho, el libro de Apocalipsis, el libro que vamos a reanudar nuestro estudio a partir del día de hoy, nos muestra la maldad con mucha claridad y nos hace preguntarnos con todo lo que está pasando, ¿quién podrá mantenerse de pie? Ahora, este mensaje es muy necesario para todos y cada uno de nosotros, pero era increíblemente necesario para los cristianos del primer siglo. Yo no quiero que ignores que este libro fue escrito para animar a los creyentes en los tiempos bíblicos. Durante los últimos años de la vida del apóstol Juan, el último apóstol que se mantenía con vida, el sufrimiento de los primeros cristianos a causa de la maldad en el mundo era muy desconcertante y los hacía preguntarse continuamente: ¿por qué si Cristo inauguró el reino de Dios, por qué todavía el imperio romano nos sigue persiguiendo con tanta violencia y con tanta crueldad? Esta fue precisamente la audiencia original a quien el apóstol Juan, por la inspiración del Espíritu de Dios, le escribió el libro de Apocalipsis. Ahora, antes de hablar de la maldad en el mundo, en los primeros capítulos, en los primeros 3 específicamente capítulos del libro de Apocalipsis, Juan, el apóstol Juan, nos muestra a un Cristo glorificado y también a un Cristo que se mueve en medio de su iglesia y que cuida a su iglesia. Y después en el capítulo 4, Juan habla de la adoración que se rinde al Señor allá en el cielo, adoración que le rinden los ángeles, la creación entera y los creyentes que ya están en su presencia. Pero también nuestra adoración se une a esa alabanza. Mientras estuvimos cantando el día de hoy, cada vez que tú adoras y alabas al Señor, tu alabanza se une a la constante alabanza y adoración que se le está dando a Dios. Pues nuestra adoración llega hasta su misma presencia. Y en esa escena celestial, en el capítulo 5 de Apocalipsis, vemos a quienes representan al pueblo de Dios: 24 ancianos adorando al Señor, 4 serafines que representan a la creación de Dios adorándole, y una multitud innumerable de ángeles postrados delante del Cordero y le rinden gloria y honor. Y dicen que Él es digno. Que Él es digno de abrir un pergamino, que Él es digno de abrir un rollo, que Él es digno de abrir en tiempos modernos un libro que estaba sellado con 7 sellos, que no se podía abrir y nadie lo podría abrir, solamente el Cordero, que es Jesús. Y cuando el Cordero abre cada uno de esos 7 sellos, se manifiestan los eventos de la historia de la humanidad desde una perspectiva divina, porque tú y yo tenemos una perspectiva humana acerca de lo que ha sucedido a través de las generaciones.
Pero no debemos de olvidar que la historia se manipula. Siempre los ganadores manipulan, cambian la historia. Pero desde una perspectiva divina, el Cordero tiene la autoridad de hacernos saber qué es lo que realmente está sucediendo. Una perspectiva que nos ayuda a entender las consecuencias que el pecado ha traído a la humanidad, pero que al mismo tiempo nos inspira, nos anima a los creyentes a mantenernos firmes en la fe. Una de mis películas favoritas se llama La vida es bella. ¿Cuántos han visto esta película? Si no la han visto, se la recomiendo. Esta película narra la historia de un hombre llamado Guido. Él era un hombre judío que junto con su esposa Dora y su hijo pequeño Josué sufrieron los horrores del Holocausto. Cuando ellos fueron separados y enviados a diferentes campos de concentración, Guido se quedó con su hijo Josué e hizo todo lo posible para proteger la vida y la integridad de su hijo, haciéndole creer que todo lo que estaba sucediendo era solamente un juego, como un juego de escondidillas. Y a pesar del sufrimiento, Guido se mantuvo firme y lleno de amor para sembrar esperanza en el corazón de su hijo. Mis hermanos, nosotros nos mantenemos firmes porque Cristo venció. Nosotros podemos confiar en nuestro Padre que nos ha amado tanto, que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y porque Cristo venció, nosotros también venceremos. Because Christ has overcome, we will overcome as well. Ahora en Apocalipsis capítulo 6, algunos de los versos que ya leímos hace un momento, dice el apóstol Juan que él vio que el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oyó una voz de entre los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven, ven Juan. Acércate, escucha, contempla todo lo que está sucediendo, porque esto es importante que lo veas, es importante que lo observes y es importante que lo escribas para darle ánimo a los creyentes que están sufriendo. Y luego en el versículo 2 de Apocalipsis 6 dice: miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Ahora los primeros 4 sellos, cuando el Cordero los abre, cuando Jesús los abre, hacen que aparezca en la visión de Juan 4 diferentes jinetes. El primero de los jinetes es un jinete montado en un caballo blanco. ¿Y por qué en caballos? Bueno, porque esos eran los animales de la realeza, sobre todo cuando iban a la batalla. Y el primer jinete, como podemos ver, es el jinete del caballo blanco, que en mi opinión es Cristo. ¿Por qué digo que es Cristo? Porque luego lo volveremos a ver en Apocalipsis capítulo 19. Así es de que Cristo mismo es quien interviene en la historia de la humanidad como el vencedor que seguirá venciendo, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, esta es la imagen que Dios quería que los creyentes del primer siglo tuvieran en mente. Y es la misma imagen que Él quiere que tú y yo tengamos en mente. Pues esta imagen representa que Jesús ha vencido la maldad, no con violencia, sino con amor, con verdad y con redención. Y seguirá venciendo. En otras palabras, Jesús no aparece al final de la historia como un salvador tardío. No aparece en la historia como un plan B.
Jesús aparece como el centro de la historia, como el alfa de la historia, como el iniciador de la historia. Como si delante de Juan se hubieran abierto unas cortinas y pudo ver quién es el personaje central de la historia, en la historia de la humanidad. Si ciertamente podemos cada uno de nosotros llegar a la conclusión que no necesitamos que Cristo nos diga que vivimos en un mundo que está lleno de tribulaciones porque las experimentamos en carne propia, lo que sí necesitamos es una explicación de la historia y el por qué estas tribulaciones no carecen de sentido. Y con esto en mente, hoy quiero mostrarles 3 razones por las cuales aún a pesar de las tribulaciones podemos mantenernos en pie. Y la primera y más importante razón es porque Cristo Jesús, el vencedor, seguirá venciendo. Y tú y yo nos mantenemos de pie porque Cristo venció la maldad. Verás, cuando la maldad entró al corazón del hombre y lo corrompió absolutamente todo. Y lo primero que provocó fue enemistad entre las personas. Es increíble que cuando lees el relato bíblico te das cuenta que muy en el inicio de la historia de la humanidad, los primeros hijos de Adán y Eva terminan matándose el uno al otro. Caín mató a Abel. Y desde ese momento hasta nuestros tiempos la historia ha estado manchada con sangre. Sin embargo, en su visión, Juan vio al Cordero rompiendo el segundo sello. Verso 4, en eso salió otro caballo de color rojo como el fuego. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz en la tierra. Este jinete rojo no es otra cosa más que la representación de la guerra en la humanidad. Guerra en todas sus escalas, a nivel bélico y pleitos entre mismos hermanos. Eso es lo que este jinete representa. Y a lo largo de la historia, la guerra ha sido una constante. No ha parado de haber guerras. No ha cesado de haber guerras. Nos sentimos más iluminados, nos sentimos más inteligentes, nos creemos más sofisticados y la guerra sigue sucediendo. El pecado lamentablemente ha llevado a la humanidad a destruirse los unos a los otros. Y todo se ha hecho en nombre de poder, en nombre de libertad y en nombre de patriotismo. Valores que algunas ocasiones elevamos a lo máximo, creyendo por lo tanto que estamos del lado ganador y del lado que está en lo correcto. Pero la guerra es guerra. Cuando hay guerra, hay muerte. Cuando hay guerra, hay violencia. En donde hay guerra, no está reinando el jinete de caballo, montado en un caballo blanco, sino un jinete montado en un caballo rojo. Detrás de esos conflictos, de cada uno de ellos, los inocentes siempre son los que más sufren. Sin embargo, Cristo vino a vencer a ese jinete. En la cruz Jesús derrotó a la violencia y Él vino a ofrecernos su paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. On the cross, Jesus defeated violence and offered us His peace. Segundo, nos mantenemos de pie porque Cristo venció la oscuridad. El pecado ha introducido codicia. Todos sabemos lo que es la codicia. El querer más que los demás.
El pecado ha introducido la ambición, el querer también muchísimo más y estar sobre los demás. Y estas, tanto la codicia como la ambición, siempre se han disfrazado de virtud. De la virtud de que, es que solamente quiero una mejor vida para mí y para mi familia. Y por lo tanto vamos codiciando y ambicionando. Vivimos en un mundo y en un sistema económico que es precisamente lo que promueve. Tú te sientes bien a todo dar, te da mucha felicidad cuando traes un carro mejor que el de tu compadre. Cuando vives en una mejor casa que en la de tu comadre. Te sientes bien a todo dar cuando ganas más dinero que tu hermano mayor. La codicia y la ambición disfrazadas de virtud, porque eso sí, tú te vas a excusar diciendo, es que no soy conformista. Pero no se trata de no ser conformista. Se trata de darnos cuenta que muchas veces cuando tú y yo vivimos codiciando y ambicionando, nos estamos envolviendo en un mundo muy oscuro. Juan pudo ver en su visión al Cordero romper el tercer sello, y luego dice en el versículo 5, miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano y gritaba a gran voz que la comida iba a estar muy escasa y muy cara. Este jinete de caballo negro representa el hambre. Esa es la oscuridad de la que no nos podemos apartar. Mientras que tú y yo tal vez en este país estamos medios pachoncitos y cachetoncitos, no tenemos que olvidarnos que alrededor del mundo hay muchas personas que tienen hambre. Y como no las vemos, no pensamos en ellas. Como no estamos cerca de ellas, no vemos la manera de hacerles llegar a ellos. Son muchísimas las organizaciones libres de lucro que se encargan de funcionar como puentes entre nosotros en los países más ricos del mundo, para que demos a personas que están en aquellos lugares y no tenemos ninguna fotito de un niño que tiene hambre en el Perú ahí en nuestro refrigerador, o de un niño que estamos nosotros proveyendo lo necesario que vive allá en África. No los vemos y pensamos que no son reales. Pero el caballo montado por el jinete blanco viene y destruye también al jinete montado sobre el caballo negro. Al grado que dice, yo soy el pan de vida. ¿Tienen hambre? ¿Tienen sed? Vengan a mí. Y desde el primer siglo la iglesia se ha ocupado en adoptar a aquellos que han sido distanciados de la sociedad, a los huérfanos y a las viudas. Pero este jinete es muy real. El hambre es muy real. Y el hambre es otra consecuencia del pecado. Hunger is another consequence of sin. Aunque hoy contamos con la tecnología y los recursos increíblemente que jamás nos hubiéramos imaginado tener, seguimos viendo pobreza extrema en algunos lugares. Pero no solamente eso. Seguimos viendo muchos excesos dañinos. Verás, mientras que algunos mueren de desnutrición en algunas partes del mundo, otros sufrimos enfermedades a causa de nuestra mala alimentación, a causa de comer mucho. Esta injusticia global refleja un mundo desequilibrado. Nosotros no morimos de hambre ni malnutrición, pero sí morimos de hipertensión, sí morimos de cáncer, sí morimos de alta presión,
Si morimos de diabetes, verás, tener mucho no es la solución. Porque ese pensamiento, esa idea, no viene motivada por aquel que está sentado montando en un caballo blanco, sino en otro montado en un caballo negro. Pero Cristo venció también esa oscuridad. Y Él nos promete un reino en donde no va a haber necesidad y en donde no va a haber enfermedad. Allá no habrá más llanto, ni habrá más dolor, ni habrá más tristeza. Christ promises a kingdom where no one will lack anything. Y esto me lleva a mi último punto. Nos mantenemos de pie porque Cristo venció la muerte causada por la enfermedad. Mis amigos, mis hermanos, no podemos negar que la gente se sigue enfermando. Sin importar en la etapa de vida en la que estemos, todos somos conscientes que hay personas que están enfermas a nuestro alrededor. Y a la verdad, la mayoría de las personas van a morir a causa de una enfermedad. Y cuando el Cordero rompió el cuarto sello, Juan dice en el versículo 8, miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el Hades lo seguía muy de cerca. Y luego dice, y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, del hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. La gente sigue muriendo. Ya vimos a un jinete montado sobre un caballo que representaba la espada y otro montado sobre un caballo que representa el hambre. Ahora estamos viendo a un jinete que representa lo que la espada y el hambre junto con las epidemias y las fieras de la tierra causan. Muerte. Hoy en día las enfermedades son muy diferentes a como eran las enfermedades tal vez hace 2000 años o 1000 años. Ahora casi no movemos nuestros cuerpos por la falta de actividad física y saturamos nuestras mentes con sustancias que alteran nuestro ánimo. Ahora tenemos mucho, pero a la vez no estamos más sanos. Vivimos ansiosos y más deprimidos que nunca. Y cada vez más desconectados. We live anxious, depressed, and increasingly disconnected from others. Y es irónico. Los países de acceso a la medicina moderna también somos los más enfermos. ¿En qué países las personas sufren porque tienen reacciones sus cuerpos a ciertos alimentos? ¿Cómo les llaman a esas? Alergias. ¿En qué países la gente sufre de alergias? En los países donde hay. En los países donde no hay, ¿a qué vas a ser alérgico? Lo que venga es bueno y el cuerpo se adapta. El cáncer está consumiendo nuestros cuerpos. Haz tu research y examina si hay los mismos niveles de cáncer en los países del primer mundo a los países donde no hay tanto que comer. ¿Por qué nos estamos enfermando tanto? Porque tenemos mucho y queremos mucho. Y el cuerpecito dice, oye, por favor. Sin importar si es que vives en un lugar en donde casi no hay o en donde no hay mucho, la enfermedad siempre va a llegar.
Y la verdad es que no importa la época ni el tiempo de enfermedad. El mensaje en el libro de Apocalipsis es claro. El jinete del caballo blanco venció a la muerte, venció al hambre, venció la enfermedad y viene con intenciones de hacerlo todo nuevo. Ahora la guerra, el hambre y la enfermedad son consecuencias del pecado. Consecuencias que han afectado a toda la humanidad. Ninguno de nosotros estamos exentos a ello. Así como no estamos exentos de ser pecadores. La escritura es muy clara. Todos hemos pecado y estamos apartados delante de Dios. De esa misma manera, todos sufrimos las consecuencias del pecado. Cristianos y no cristianos. Vivimos en un mundo decadente. Vivimos en un mundo en donde no importa si eres de las personas que más tienes o si eres de las personas que no tienes nada. En este mundo vas a sufrir. En este mundo vas a llorar. En este mundo te vas a lamentar. Pero aparte de todo eso, los cristianos del primer siglo, y así como muchos cristianos a través de los 20 siglos que hemos vivido de cristianismo, han sufrido persecución a causa de Jesús. Y ese es el quinto sello, versículo 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles. Verso 10, gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más. Di conmigo: un poco más. Hasta que se completara el número de quienes iban a sufrir martirio como ellos. Esta clase de sufrimiento no lo experimentan todos los humanos. Esto no tiene que ver con la guerra, el hambre o la enfermedad. Esto tiene que ver con aquellos que comprometidamente viven para expandir el reino de Jesús. Viven leales a su señorío y viven para honrarle con su vida. Estas personas a través de las edades han sido perseguidas, han sido encarceladas, han sido ejecutadas. Y lo siguen siendo. En países como Irán, en países como China, esa es la realidad. Pero nosotros nos queremos encerrar en nuestra burbuja y queremos pretender que todo está muy bien. Y no lo está. Por 2000 años. Cientos de miles, millones de personas han llegado a la presencia del Señor a causa de la persecución. Y ellos están conscientes de lo que está sucediendo aquí y le preguntan al Señor: ¿hasta cuándo? Y el Señor dice: un poco más. ¿Por qué un poco más? ¿Por qué tanto egoísmo? ¿Por qué tanta falta de sensibilidad? ¿Por qué no hacer todas las cosas nuevas de una vez? Bueno, porque el fin no llegará hasta que la última persona que el Señor ha planeado salvar sea salva. En otras palabras, si tú estás aquí y no has conocido al Señor, muy posiblemente parte de la respuesta es: el Señor está esperando y está diciéndole a estos siervos y siervas suyas: esperen un poco más, porque esta persona todavía tienen que venir a
No es que se esté tardando el Señor. No es que esté siendo negligente el Señor, sino que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces no es que Jesús ignora nuestro sufrimiento, claro que no, Él lo honra. Jesus doesn't ignore our suffering, He honors it. Él honra el sufrimiento de aquellos que murieron encendidos como una llama, como una antorcha humana en el Coliseo romano. Él honra a aquellos cristianos que se han atrevido a ir a lugares en donde ser cristiano es tan ofensivo que las personas te van a aterrorizar y te van a perseguir y te van a matar. El Señor honra esa clase de sufrimiento. Finalmente Juan vio abrirse un sexto sello. Y fue un gran terremoto, el cual va a causar un desorden total en el cosmos. Versículo 12. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y entonces se produjo un gran terremoto. Hace no mucho tiempo, unos cuantos días, escuchamos de un terremoto de 8.8. Uno de los más fuertes que ha sacudido ninguna parte en el mundo, que se tiene escrito. Pero va a llegar el momento en donde va a haber un gran terremoto como el que nunca ha habido, que va a conmover no solamente a la tierra, sino que va a conmover al cosmos completo. Que si bien ese terremoto puede desequilibrar la tierra y mover su eje, las estrellas del cielo van a empezar a caer. El color de la luna va a cambiar. Empiezas a leer y te empiezas a dar cuenta, yo no quiero estar vivo cuando llegue ese gran terremoto. Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Pero a causa de ese terremoto, en mi opinión, la causa de ese terremoto, en mi opinión, va a inaugurar el gran día del Señor. Un tiempo en el que vendrá juicio sobre la tierra. Un periodo de tiempo en donde el terremoto será lo último que les causará el mayor daño. Vendrá terrible juicio sobre la humanidad. Y a causa del gran desorden cósmico que ese terremoto ha de causar, Juan vio en su visión, versículo 16, todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Verás, en ese momento el Cordero ha dejado de ser amor y compasión, o más bien no que haya dejado de ser, pero en ese momento su ira también se desata. Porque en su amor y en su compasión, justicia tiene que ser dada. Y yo sé, todos hemos leído o escuchado historias, comentarios con respecto al Apocalipsis, y a lo mejor tú estás aquí y dijiste: jamás me imaginé que se fuera a hablar de esto. Y yo de ninguna manera quiero que tú te sientas atemorizado. Esa no es la razón de mi predicación. Porque yo creo que este gran desorden cósmico tiene una razón. Versículo 17.
Ha llegado el gran día de la ira de Dios. Ha llegado ese periodo de tiempo en donde la ira del Señor será desatada. ¿Y quién podrá mantenerse de pie? Lee conmigo esa última pregunta. 1, 2, 3. ¿Quién podrá mantenerse de pie? Si la espada, si el hambre, si la enfermedad no nos ha permitido mantenernos de pie, imagínate cuando venga en toda su furia el castigo por causa de nuestra desobediencia a la humanidad. Dice Juan, ese día será muy difícil mantenerse en pie. Y por eso tenemos que prepararnos para que ese día no nos llegue de sorpresa. Pues yo tengo una teoría. Yo creo que ese día a la iglesia no le tocará vivirlo de la misma manera que lo vivirá el resto del mundo. Pues creo que ese terremoto sucederá en obediencia a una gran voz. Que conforme a Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Mis hermanos, Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: Dios no nos destinó a nosotros como sus hijos a sufrir castigo, sino a recibir salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que estresarnos, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que empezar a temblar. Mis hermanos, cuando eso suceda, ya nosotros no vamos a estar aquí. Y esa es nuestra esperanza. ¿Por qué otra razón el apóstol Juan habrá sido inspirado por el Espíritu Santo para escribir el libro de Apocalipsis, sino para darle ánimo a creyentes que estaban viviendo un infierno en este mundo, haciéndoles saber que lo que viene para los hijos de Dios es mucho mejor, y que vale la pena mantenernos de pie a pesar de la guerra, a pesar de la hambruna, a pesar de la enfermedad. Vale la pena mantenernos de pie, porque ahorita en Cristo podemos mantenernos de pie. Al ver que no podía evitar que su hijo Josué, de 4 años, estuviera con él en un campo de concentración nazi, Guido decidió hacerle creer que todo era un juego, ¿recuerdas? Y con creatividad logró mantener viva la esperanza de su hijo durante 2 años. Y al final de la historia, Guido termina siendo ejecutado porque uno de los soldados nazis estaba a punto de descubrir dónde Josué estaba siendo escondido. Y en la última gran escena de la película, a solamente un par de horas después de que Guido fue fusilado, soldados del ejército americano vienen y liberan el campamento nazi y encuentran a Josué. Y afortunadamente su mamá Dora estaba viva. La película se trata de que Josué ganó. Ganó la competencia, ganó el juego, ganó en la vida porque confió en su papá. ¿En quién confías tú?
¿De quién dependes tú? ¿A quién le entregas tu lealtad, tu honor y tu vida? ¿Quién tiene tu corazón en su mano? ¿Por quién te dejas amar y acariciar y besar? Si no es Jesús, es alguien más. Mis amigos, mis hermanos, ustedes y yo podemos ganar también. You and I can win too. Lo único que tenemos que hacer es confiar en aquel que entregó su vida por nosotros para que tengamos salvación y vida eterna. En Él está nuestra esperanza. Una esperanza que, dicho sea de paso, podemos compartir con nuestros hijos, con nuestra familia, con las personas que nos rodean. Así que cuando te preguntes si podrás mantenerte de pie en medio del caos, recuerda esto: sí podrás si estás en Cristo. Porque la guerra, el hambre, la enfermedad, la persecución y el desastre no tienen la última palabra sobre tu vida. Solo Cristo Jesús tiene ese privilegio. Él es el alfa y la omega, y en Él tú y yo podemos mantenernos de pie.